Buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos a espacio de las jornadas de investigación. Este es el espacio reservado para la conferencia central. Voy a invitar a la decana Ana Victoria Vázquez Cárdenas a dar como unas palabras de apertura a este espacio. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a quienes nos acompañan en estas jornadas de investigación 2023. Un saludo muy especial al profesor Nieto, nuestro invitado especial, quien nos acompaña hoy con su saber académico y experiencias de vida. Gracias por aceptar esta invitación, profesor Rafael Nieto. Usted sabe que en esta facultad somos unos admiradores de su trabajo y trayectoria. Un saludo especial también para el Centro de Investigaciones Luis Fernando Restrepo Aramburo, para su directora actual, la profesora Amaya Querejasu, y todo su equipo de trabajo, quienes han preparado y organizado estas jornadas. También expreso un afectuoso saludo a los coordinadores de grupos, a los coordinadores de semilleros, a sus integrantes, a los investigadores en general y a quienes están convocados aquí por el amor al saber. Sean todos bienvenidos a las jornadas de investigación 2023. En el día de ayer, la universidad celebró sus 220 años. 220 años de búsqueda del conocimiento. Por eso hoy la universidad es el proyecto cultural y social más importante de Antioquia, palabras que repetidamente nos recuerda nuestro actual rector y que son palabras de nuestra maestra María Teresa Uribe. Las actividades investigativas y las investigaciones que dan lugar a los hallazgos e informes que son presentados y compartidos en estas jornadas corresponden plenamente con los propósitos y principios de la investigación en nuestra universidad y en nuestra facultad. Generación de conocimientos que contribuyan a la atención de los problemas de la región y del país, intercambio sistemático de los investigadores con la sociedad y orientación de la difusión de sus resultados, trabajo en grupo como estrategia para la producción de conocimiento, valoración y transferencia de los resultados de la investigación, y también son una viva expresión evidente de nuestro lema como facultad. Ese lema que siempre nos ha reconocido desde hace más o menos 30 años, espíritu crítico y compromiso social. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas tiene eso, un compromiso permanente con la búsqueda del conocimiento y la amplificación del acceso al mismo. Por ello, la investigación pertinente, comprometida con el conocimiento de los problemas de la región y del país, que propicia la apropiación y difusión de sus hallazgos, dialogante con los actores sociales y generadora de procesos de transformación en los campos del derecho y de la política, se asume como una actividad cotidiana y continua en nuestra. Muchas gracias y que sean todos ustedes bienvenidos. Gracias. Gracias, decana, por sus palabras. Bueno, bienvenidos entonces todos a la tercera versión de las jornadas de investigación y la cuarta versión de la Escuela de Semilleros. Estas jornadas son una apuesta clave de la implementación de investigación que apunta a la consolidación de una cultura de investigación entre autores de la facultad. En estos días escucharemos 22 ponencias ofrecidas por profesores y estudiantes y tendremos la participación de 4 semilleros que van a ofrecer talleres de investigación a estudiantes y el público en general que quiera escrito o todavía quiera participar. Estos espacios dan cuenta no solo de los proyectos de investigación formales
de la facultad, que tenemos 35 proyectos de profesores y 26 proyectos de estudiantes, sino que también da cuenta y muestra y da visibilidad a diferentes procesos investigativos que sirven para mostrar la importancia que tienen las indagaciones que tienen tanto los estudiantes como los profesores en sus propias dinámicas, sea dentro de los semilleros o en sus actividades en las clases. Es así que en los talleres vamos a podernos darnos cuenta, por ejemplo, de un saber hacer que los mismos semilleros son capaces de ofrecer a los estudiantes que así no participen del semillero, pueden aprender desde las propias metodologías que van desarrollando los semilleros en sus actividades propias. Las jornadas entonces muestran una especie de vitrina del quehacer de los investigadores, ¿sí? Que ha sido sumamente interesante, pues porque muestra no solamente la importancia de la investigación, sino el alcance formativo que tiene la investigación para aquellos que así no estén directamente involucrados en la investigación, pueden aprender de solamente acercarse y participar y de los talleres semilleros ofrecen. Comenzamos esta mañana escuchando a 6 ponencias sobre la contratación pública y privada y sobre derecho procesal, y tendremos otros 3 paneles y un conversatorio al final de la semana. Entonces, ustedes pueden descargar la programación de las jornadas accediendo al QR. Quiero agradecer especialmente al equipo del Centro de Investigaciones, a la profesora Jessica Guzmán, que es de las jornadas, a la profesora Sandra, que se acaba de incorporar al equipo del centro. Le damos la bienvenida a Mariluz Zapata, a Susan Pérez y a Michelle Zapata, quienes cada una ha estado a cargo de apoyar en alguna de las actividades de planificación y organización de este evento. Y yo creo que cada una también ha aportado un poco de su huella personal en cómo se van a ir llevando a cabo estas actividades. En esta versión de las jornadas, parte de la reflexión gira en torno al tema de la paz. Especial al Instituto de Estudios Políticos, cuyos miembros, profesores e investigadores nos acompañarán en distintas actividades, entre de grupos el jueves y sobre los retos para la construcción en el marco de la negociación con las estructuras criminales de alto impacto. Es con este contexto que le agradezco especialmente al profesor Jaime Rafael Nieto haber aceptado nuestra invitación y que nos pueda brindar la oportunidad de darnos una conferencia en la que nos pueda compartir sus reflexiones, experiencia y conocimiento con su presentación titulada La paz total, encrucijadas. El profesor Nieto es doctor en Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía de la Universidad Pablo de Olavide, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y sociólogo. Profesor, muchas gracias y bienvenido. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Muy complacido de estar aquí con ustedes. Agradecerle a la doctora Ana Victoria, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a la doctora Maya por esta cordial invitación, la presencia de los colegas investigadores de la facultad, los coordinadores de los respectivos grupos, a mis estudiantes y colegas también del Departamento de Sociología. Veo que aquí están algunos. Entonces, sí, reitero mi complacencia pues de estar aquí con el ánimo de compartir algunas reflexiones alrededor de lo que el título de la presentación lleva por sí, la paz total e encrucijadas, ¿sí? Bueno, yo para la intervención de hoy traía un texto escrito, pero suelo ser muy aburridor cuando leo, entonces me voy a arriesgar un poquito más a hacer una presentación no leída,
aunque con el riesgo, por supuesto, de extenderme de pronto más allá de lo que tenemos previsto para la presentación, pero con la expectativa de poder luego hacer un conversatorio. Bueno, la presentación la divido en tres grandes tópicos. Un primer tópico muy grueso, que es el que tiene que ver con el contexto histórico-político de la paz total. Un contexto de larga duración, que no me voy a detener en él, sino solamente decir una frase para que no lo perdamos de vista, ¿no? Porque no es el cometido y los sociólogos tendemos a hacer mucha historia y a quedarnos en la historia, entonces se nos diluye el cometido de la conversación, ¿no? Y luego un contexto de más corta duración, ¿sí? Contexto de más corta duración en el cual pueda inscribir lo novedoso y lo que yo llamo un poco exageradamente, un poco retóricamente, las encrucijadas de la paz total, ¿sí? Me parece, dicho sea entre paréntesis, me parece muy valioso, muy importante que en el campo de las ciencias sociales y humanas, en el área de las ciencias sociales y humanas, como está establecido en la estructura institucional de la Universidad de Antioquia, pero más allá de esa estructura institucional, en nuestro quehacer académico como investigadores, muy importante que nos pensemos la ciencia, la investigación, no de una manera autorreferida, sino la ciencia, la investigación siempre inscrita en contextos de lectura que la justifican, la legitiman y la combinan para que la universidad desde sus diferentes saberes pueda no solo interpretar, sino también contribuir a su propia transformación, la transformación de la misma realidad. De manera que saludo muy especialmente este gesto de mis colegas en la Facultad de Derecho, de tener presente, tener siempre muy presente, inscribir el quehacer de investigación, el quehacer de hacer ciencia, inscribirlo siempre en las preguntas más globales sobre el país, sobre nuestra propia realidad. Y justamente en ese sentido, pues conecto con mi primer tópico, ¿cierto? Hoy por hoy, el tema de la guerra y la paz, particularmente el tema de la paz, se ha constituido en un eje fundamental de la coyuntura social y política, pero más que todo de la coyuntura política del país. No se puede hablar del país desde el punto de vista de su dinámica y configuración política sin hacer referencia al tema de la paz y particularmente a la política de paz del presidente Gustavo Petro, la política de paz total, paz total. Ahorita, más adelante, de pronto problematizamos esa idea de totalidad de la paz total que está íncita en el discurso del presidente o del gobierno del presidente Petro. La frase de larga duración, ¿cierto? De contexto histórico. El problema de la guerra y la paz no es un problema de los últimos 5, 10, 20, 30 años en Colombia. Ni siquiera es un problema que hunda sus raíces en la coyuntura más mediata, que es la coyuntura del Frente Nacional, marcada por la instauración de un régimen excluyente, como lo fue el régimen de la coalición bipartidista liberal conservador, sino que está inscrita en, digámoslo así, un contexto mucho más anterior, viene del siglo XIX. El tema de la guerra y la paz marcó toda la dinámica política social del siglo XIX en Colombia. Diríamos que por lo menos el XIX es, en términos de conflicto y guerra, es una marca, una impronta, no solo para Colombia, sino para toda América Latina. Colombia no era una excepcionalidad, pero así como la guerra, también la paz. Los partidos políticos tradicionales que protagonizaron estas guerras civiles del siglo XIX hasta mediados del siglo XX
siempre encontraron también vías para resolver o dirimir sus conflictos e instituir cierto orden previsiblemente estable o duradero, ¿sí? Por eso hay que corregir un poquito la frase del doctor Jaramillo Uribe, uno de los grandes historiadores que hemos tenido aquí, cuando habla de la personalidad histórica de Colombia, en términos solo de paz, de estabilidad, de constitucionalidad, ¿sí? También es parte constitutiva de la personalidad histórica colombiana la guerra y la violencia, ¿sí? La guerra y la violencia. Creo que fue Daniel Pecó quien lanzó una frase memorable que sigue siendo muy vigente. De hecho, esta frase titula una de sus obras más reconocidas en el ámbito académico e intelectual colombiano, Colombia, violencia y democracia, ¿cierto? Violencia y democracia creo que es. Y ese dilema, aparente dilema, violencia-democracia, creo que ha inspirado enfoques interpretativos de la realidad colombiana, en donde se trata de problematizar esa compleja relación entre violencia y democracia. Porque en Colombia no es la democracia después de la violencia o la violencia después de la democracia, sino que violencia y democracia se entrecruzan en una dinámica continua y sostenida en la configuración histórico-política colombiana, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la guerra y la paz ha sido un tema, como diría, ahorita evocaron a nuestra maestra María Teresa Uribe, como diría María Teresa Uribe, es una pervivencia histórica. La guerra ha sido un eje de configuración de la historia política colombiana y no una excepcionalidad de esa historia política colombiana, ¿sí? De manera que si hoy hablamos de paz total, estamos lidiando con esa pervivencia que pareciera pues que fuera de raíces smithianas, ¿cierto? Teóricamente hablando. Bueno, y el segundo referente de contexto histórico-político de mediana, corta duración tiene que ver con algo que ya muchos han llamado así. Yo no soy el creador de esta idea, yo la retomo, pero que me parece importante traerla a colación. En Colombia, en la mediana y corta duración, hemos asistido a un proceso continuo de paz, que en sentido estricto deberíamos llamar de paces parciales, ¿sí? O sea, la historia de Colombia, por lo menos desde el gobierno de Belisario Betancur, 1982-1986, ininterrumpidamente ha sido una historia política marcada por la apuesta político-estratégica por la realización de paces parciales, ¿sí? De manera que el discurso de la paz del presidente Gustavo Petro no es nuevo en ese sentido, ¿cierto? En el sentido de la paz. Después de agotada la fórmula de la coalición bipartidista liberal conservadora consagrada constitucionalmente y que dio origen al Frente Nacional, después de agotada esa fórmula, digamos, donde la violencia y la guerra adquiere una preponderancia cada vez más antisistémica para diferenciarla de la guerra y la violencia anterior a la del Frente Nacional, que era una guerra y violencia inscrita en la lógica misma del sistema. Esta es antisistémica, aflora ya de manera clara y contundente a finales de los años 70. Estamos hablando del gobierno de Turbay Ayala, uno de los gobiernos más corruptos y represivos que ha tenido Colombia en los últimos 50, 60 años, ¿no es cierto? Entonces, Belisario Betancur es la primera apuesta contemporánea por la paz. Muy ambiciosa, no tan ambiciosa como la de la paz total, pero muy ambiciosa, porque era una apuesta para adelantar procesos de diálogo y negociación con varios grupos armados de guerrillas al mismo tiempo. Uno de ellos las FARC, otro el M-19, otro el EPL, otro el grupo ADO, 4 grupos al mismo tiempo. Esta
esta estrategia de paz del presidente Belisario Betancur va a fracasar. Después viene la de Virgilio Barco, después viene, bueno, prácticamente todos los presidentes de turno han definido una estrategia de paz, ¿sí? Bien sea con un interlocutor en particular o con dos interlocutores, etcétera, ¿no? Pero todos, así como Belisario tuvo estos 4 interlocutores, también el presidente Virgilio Barco tuvo como interlocutor primordial al M-19. El presidente Gaviria tuvo como interlocutor al EPL, al PRT, luego a la Corriente de Renovación Socialista, al movimiento indigenista Quintín Lame, etcétera. El presidente Samper tuvo como interlocutor directo al ELN, el presidente Andrés Pastrana tuvo como interlocutor directo de su propuesta de paz a las FARC. El presidente Álvaro Uribe Vélez tuvo como su interlocutor directo a las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, y el presidente Santos tuvo como interlocutor directo nuevamente a las FARC, ¿sí? Ahora el presidente Gustavo Petro, en el marco de su estrategia de paz total, tiene como interlocutor a todos los actores armados y legales, a lo que llaman la ley de paz total, la ley 22, no me acuerdo el número, a todos los grupos armados organizados, bien sea de carácter político o bien sea de carácter criminal, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que hay un recorrido. Todos los gobiernos se han dotado de una política de paz con un interlocutor. De hecho, el tema de la guerra y la paz se convirtió desde el gobierno de Belisario Betancur, por lo menos, en un eje preponderante de los debates y de las coyunturas electorales. Prácticamente el tema de la guerra y la paz determinaba quién podría ser el próximo presidente de Colombia, dependiendo de cuál fuese su posición frente a ese tema, ¿sí? De manera que desde entonces ese tema, el de la guerra y la paz, particularmente la apuesta por la paz, se convirtió en una fuente importante de capital político electoral para los diferentes partidos, movimientos o candidatos. Breve síntesis de este recorrido de contexto de mediano plazo. 1. Muchas paces, todas parciales. En eso se diferencia desde ya, aunque sea descriptivamente, de la apuesta del presidente Petro, que esta es una paz pensada en términos de paz total, ¿sí? Ya vamos a ver qué tan total sea esa paz. Estas paces parciales nos van a mostrar descriptivamente dos campos, un campo de paces parciales exitosas y otro campo de paces parciales fracasadas. Fracasada, paz parcial de Belisario Betancur. El primer ensayo con un fracaso rotundo. De la propuesta de paz de Belisario Betancur no salió ninguna negociación concreta orientada a la desmovilización y a producir reformas, todo eso, a pesar de que el gobierno de Belisario Betancur, antes de la Constitución de 1991, fue el gobierno más reformista que tuvimos, ¿cierto? Hasta 1991, porque él prácticamente fue el que preparó todo el contenido de la descentralización y la reforma municipal territorial, en términos fiscales, en términos administrativos y en términos políticos. A él debemos la primera reforma orientada a la elección popular de alcaldes. No obstante todo eso, es la primera experiencia fracasada. Bueno, hay que decir entre paréntesis que estas paces todas tienen una orientación estratégica fundamentalmente de lo que Galton llama paces negativas. No son paces positivas en el sentido de que son paces orientadas a transformar las condiciones objetivas reales que son caldo de cultivo para la
el surgimiento de actores armados ilegales y su traducción política. Estas son paces negativas centradas fundamentalmente en el tema de la guerra, pues no metafóricamente hablando, sino de la guerra en acción, ¿no? De actores armados en confrontación. La de Andrés Pastrana es otra paz parcial fracasada, ¿sí? Y también con el mismo actor, o uno de los que ya había fracasado, Belisario Betancur, con las FARC. El de Ernesto Samper es otra paz parcial fracasada, ¿sí? El diálogo y la negociación con el ELN nunca prosperó. Las únicas paces exitosas realmente fueron las de Virgilio Barco, las de César Gaviria Trujillo, las de Álvaro Uribe Vélez y también la de Juan Manuel Santos. Cuatro paces parciales positivas. Las dos primeras, obviamente, fueron paces parciales. Esto de parcial o no parcial no lo estamos mencionando simplemente por un entusiasmo clasificatorio, ¿cierto? Lo estamos diciendo por un asunto político que es fundamental y que al parecer la política de paz total de Petro, al parecer pareciera, valga la redundancia, atender frontalmente. Estas paces parciales, las exitosas, fueron exitosas en términos de lograr el desarme y la reinserción de grupos armados. ¿Cuáles? M19, EPL, PRT, Quintín Lame, Corriente de Renovación Socialista, algunos grupos de milicias urbanas en la ciudad de Medellín y Cali, algunos en Bogotá, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido fueron exitosas. Pero el talón de Aquiles de todas estas apuestas de paces parciales, el talón de Aquiles de todas ellas, yo señalo dos talones de Aquiles muy, a mi juicio, muy cruciales. Uno, ninguna de estas paces parciales vino acompañada de procesos de transformación y o de construcción social del territorio. Ninguna de ellas. A pesar de que en muchos de los acuerdos contemplados, con muchas de ellas, especialmente EPL, PRT, Corriente de Renovación Socialista, contemplaban políticas orientadas a incidir y a transformar el territorio. Se quedaron en el papel buena parte de ellas. O sea, fueron exitosas en términos de desarme, reinserción, pero fracasaron en términos de transformación del territorio. ¿Sí? Y por consiguiente de transformación de las condiciones de posibilidad para que no se perpetuara la guerra, ¿cierto? Y por otro lado, fracasaron en términos de la construcción político, institucional y social del Estado. Casi todos los analistas de este país coinciden en señalar que una de las causas, a mí no me gusta casi hablar de causas, pero utilicémoslo provisionalmente, una de las causas estructurales que explican la confrontación armada en Colombia desde el siglo XIX, siglo XX, lo que llamamos del siglo XXI, tiene que ver con la debilidad histórica del Estado, ¿sí? El Estado-nación no fue solo un Estado-nación criollo, racista, clerical, etcétera, sino un Estado débil, en términos de lo que Max Weber llama el monopolio legítimo de la fuerza, de la coerción, ¿cierto?, en un territorio determinado. El territorio que se reclamaba de la nación, el Estado, no era copado o no fue copado históricamente por el Estado. Había más territorio que Estado, ¿cierto? Entonces, claro, los más optimistas, como nuestros amigos del CINEP, siempre pensaron que el Estado era un Estado en construcción. O sea, el Estado siempre iba en la dinámica de irse apropiando y construyendo el territorio. Pues bien, estos procesos de paz dejaron esa nota pendiente. No fueron la oportunidad para que el Estado se construyera nacionalmente en esos territorios. De suerte tal, este es lo que quiero destacar, más allá de esos dos talones de Aquiles, de suerte tal que en esa doble incapacidad, uno de construir socialmente el territorio y otra de construirse el Estado en el territorio.
Lo que quedó después de estos procesos fue un territorio ampliamente vacío, que con el tiempo se fueron convirtiendo igualmente en objetos de disputa entre múltiples actores armados ilegales, no solo otros actores armados insurgentes, sino también actores armados ilegales vinculados a la economía, lo que hoy llamamos las economías ilícitas, o sea, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la minería ilegal, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso, entonces, en parte, estos procesos de paces exitosas, en parte, podríamos decir, fueron un fracaso. Fueron un fracaso y relanzan, son la oportunidad para relanzar nuevos ciclos de confrontación, de rearme y de confrontación armada, ¿no es cierto? Es allí donde yo creo que entra la política de paz total del presidente Petro en un contexto político-social nuevo. Por un lado, como resultado político de los acuerdos de paz con Virgilio Barco y con Gaviria, pues hombre, asistimos a la configuración de la Alianza Democrática M-19, la tercera fuerza política más importante que ha tenido Colombia en toda su historia del siglo XX y que se convierte en artífice de la Constitución de 1991. Fue la segunda fuerza electoral en la Asamblea Nacional Constituyente y buena parte del texto constitucional traduce la participación y las aspiraciones de la AD-M-19, ¿sí? Pero por otro lado, ya un poco más distanciado en el tiempo, como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, asistimos a un nuevo contexto social y político, ¿sí? Es como si se hubiese retirado un cerrajón que históricamente había contenido la posibilidad de la protesta y la participación ciudadana. No es casual que después de 2016 Colombia haya asistido a un ciclo que creo que no termina, a un ciclo de protagonismo social de las resistencias ciudadanas en todo el país, a nivel urbano, a nivel rural, a nivel de las ciudades intermedias. Colombia hoy por hoy, yo podría decir que en términos de resistencia y de protesta y movilización social podría compararse fácilmente con cualquier otro país ya de América Latina, como Ecuador, como Bolivia, como muchos otros, Argentina, Chile, como muchos otros países que han llevado la vanguardia en la movilización social y política. Yo creo que Colombia desde 2016 empieza a subir, a escalar, ¿cierto? Y yo creo que esto es mi hipótesis, no es mi hipótesis, eso es lo que coinciden muchos analistas, yo suscribo esa idea. Creo que 2016, los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC abren un espacio de posibilidad, algo así como una estructura de oportunidades, como lo llamaría Charles Tilly, ¿cierto? Una estructura de oportunidades para que irrumpan los actores sociales largamente contenidos en periodos de coerción, de represión, de contención, etcétera, etcétera. Y yo creo que estamos viviendo en este momento. Traigo a colación estos dos frutos importantes de los procesos de paces parciales para decir, de pronto soy muy simple, para decir que sin esos dos elementos positivos de las paces parciales no se podría explicar el gobierno de Gustavo Petro, ¿sí? Como él se autodenomina, un gobierno del cambio, un gobierno del cambio. Petro probablemente no fuera posible sin la etapa de transición que abre la Constitución de 1991 y sin esta coyuntura que abre 2016 el acuerdo de paz. Entonces ya estamos ubicados aquí, ¿cierto? La paz total del doctor Petro, pues del presidente de la República. No voy a hacer un comentario detenido sobre la paz total, puesto que supongo que todos conocemos más o menos en detalle o grosso modo algunos de sus lineamientos. Yo destacaría solamente de allí
de pronto dos o tres cosas a título pues de enunciado. Uno, que como su nombre mismo lo dice, es paz total, ¿sí? Es paz con todos los actores armados y legales bajo la rúbrica de GAOs, grupos, ¿cómo se llama? Grupos armados organizados, ¿cierto? GAO, los GAOs. Pero a diferencia del borrador de la ley, donde el gobierno metía en un mismo saco, por así decirlo, a actores políticos armados con actores criminales armados, la ley aprobada por el Congreso, creo que acertadamente, pues me parece a mí, creo que acertadamente hace una distinción entre estos dos grupos de actores armados, los GAOs de alto impacto, criminales de alto impacto, y los GAOs relacionados con las guerrillas, las insurgencias. Para una se define una estrategia, para otra se define otra estrategia. Para una estrategia de diálogo, negociación conducente a la paz. ¿Sí? Entendida la paz aquí, ante todo, como desarme, reinserción, etcétera, que este es un segundo elemento que no estaba en el proyecto anterior. En el proyecto, en el borrador que cursó el gobierno, no estaba una idea de final de juego, de cierre del conflicto. Ya la ley sí trae una idea de cierre del conflicto, orientado a el desarme y la reinserción, ¿no es cierto? Y con los GAOs criminales de grupos de criminalidad de alto impacto, no una política de diálogo y negociación, obviamente de acercamiento, ¿cierto? De acercamientos, pero ante todo de sometimiento a la justicia, ¿sí? De sometimiento y de información plena y veraz respecto de las rutas, etcétera, etcétera, orientados a desmantelar a estos grupos. Eso a mi juicio es importante tenerlo en cuenta desde lo que yo quiero problematizar un poquito más adelante, que creo que me quedan todavía unos 60 minutos, ¿cierto? Lo que yo quiero problematizar, muy importante. Y es una paz total con todos los grupos armados ilegales, pero es una paz que viene acompañada de elementos positivos, ya no paz negativa, que es lo característico de las paces parciales, sino que viene acompañado de paces también positivas. En el sentido de que el articulado contempla, siempre va a insistir en acciones orientadas a la transformación territorial. Transformación territorial es clave. No sé qué tanto se pueda traducir eso en proyectos de intervención reales, ya en los acuerdos concretos con cada una de las organizaciones, pero la idea del territorio no está ausente, por el contrario, está en el centro, ¿cierto? Así como lo están también las víctimas y el derecho internacional humanitario, están en el centro. Incluso hay por allá un artículo, no me acuerdo ahora, que habla de la paz con la naturaleza. O sea, es una cosa realmente, uno diría, bastante ambiciosa, bastante amplia, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, para no perderme aquí en mi reflexión, que yo traigo unas notas que me orientan un poquito. Bueno, también trae este elemento, la clasificación de los grupos, lo de cierre. ¿Qué más podría decir allí? Destacaría, bueno, autoriza al gobierno nacional para adelantar procesos de diálogo, negociación, etcétera, 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 ¿no? Yo quiero entrar a lo que pomposamente llamo las encrucijadas, que de pronto no son tanto encrucijadas, sino problemas y ambigüedades que la propia ley no contempla y que el desarrollo del proceso tampoco ha contemplado, ¿no es cierto? Y que podrían producir un efecto contrario de las bondades que la misma ley o propuesta de paz trae aparejada. Bueno, lo primero es que ya
El proceso arrancó con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, luego de sus rituales, ¿cierto? Porque también esto de los acercamientos tiene sus rituales, sus protocolos. Finalmente se instaló la mesa, se acordó una agenda de 6 puntos. Todos creo que conocemos los 6 puntos. Yo los tengo por aquí. Uno, participación de la sociedad civil, democracia y paz. Otro, transformación. Otro cuarto, víctimas. Sí, participación, democracia y paz, transformación para la paz, víctima, fin del conflicto, seguimiento y verificación. 6 puntos pues concertados en la mesa. Vino aparejado también con un cese al fuego, ¿no? Hoy sabemos que el domingo se iba a instalar la mesa con otro de los grupos armados, que es el Estado Mayor Central de Mordisco. Iván Mordisco es que se llama el comandante, el comandante fuerte pues de ellos. No se pudo instalar. La reunión de Tibú finalmente fracasó en parte, ¿no? Pero sirvió por lo menos para dejar sentadas en el corto plazo cuando se aplicaría el cese al fuego. Ya el gobierno nacional hoy declaró el cese de acciones ofensivas contra este grupo armado, que no significa todavía el cese al fuego, pero es un primer acercamiento. Se prevé que el 16, que se instale la mesa de diálogo con este grupo armado, también se dé inicio a un cese al fuego por 10 meses, 4 meses más que lo que se pactó con el ELN, ¿sí? Con el ELN se pactó a 6 meses, con todos los mecanismos de monitoreo, verificación, etcétera, todos los protocolos pues que le son inherentes a este proceso de cese al fuego, de negociación, en fin. El más avanzado de todos los procesos es sin duda el ELN. Con los grupos armados delincuenciales ya se hicieron también gestiones, no ha cristalizado todavía en nada concreto. Hay contactos hasta donde estoy informado, hay contactos, hay conversaciones. No tenemos un marco jurídico porque todavía no ha cursado en el Congreso de la República una ley que defina el marco jurídico de este acercamiento con este tipo de grupos armados para acometer el proceso de sometimiento a la justicia. Entonces, el proceso más avanzado, para decirlo así, es con el ELN. Hay un cese al fuego, hay una mesa, ya arrancó el primer punto, que es el punto de la participación de la sociedad civil. Recuerden que ese es un punto central para el ELN, porque el ELN siempre ha puesto en el centro del debate el tema de la participación de la sociedad civil. Ahora se llama sociedad a secas, ya no civil, pues como siempre lo han llamado, ¿cierto? Entonces quiero empezar con el tema de las encrucijadas, con el primero, el ELN, ¿cierto? Los voy a enunciar. De pronto los dejo para la reflexión, su desarrollo, su controversia, con la salvedad de que quizás tampoco es nada nuevo para mis colegas y mis estudiantes aquí presentes. Voy a llover sobre mojado a lo mejor, ¿no? Entonces, con respecto al ELN. El gobierno nacional, en su ley de paz total, contempla el desarme y la reincorporación. Sí, es claro. Desarme y reincorporación. La encrucijada radicaría en que el ELN no lo plantea. El ELN no tiene en su discurso de paz, en sus conversaciones, no tiene contemplado ni el desarme ni la reincorporación. Y la mesa de negociación no ha incluido, tiene un punto, ciertamente, el quinto, que se llama fin del conflicto. Fin del conflicto. Sí, ese es el punto que tiene. ¿Cómo va a ser el conflicto? El fin del conflicto, ¿qué implica el conflicto?
eso es parte del conflicto, ¿no es cierto? Es algo indeterminado. No tiene que pasar necesariamente por desarme y reincorporación. Entonces, ese es uno de los temas, ese es uno de los temas que yo identifico cruciales. ¿Por qué? Porque no se ha concertado una idea de final de juego, de cierre de la negociación. Fíjese que con el gobierno de Belisario, con el gobierno de Juan Manuel Santos, ese fue el primer criterio. Esta es un diálogo, una negociación conducente al desarme y la reincorporación, ¿sí? A la vida civil y política, claro. Que es una paz mínima, fue en parte una paz mínima, yo diría que fue una paz bastante ambiciosa la que se pactó, pero estaba claro que todo este proceso debe conducir al desarme y a la reincorporación. En la agenda con el ELN no está claro, el ELN no lo plantea en la agenda, no lo contempla, incluso no lo contempla, ¿sí? Ahora voy a reforzar un poquito esta idea de esta encrucijada con el principio que orienta la negociación misma. Gobierno y ELN establecieron el criterio. Lo acordado se va implementando. O sea, implementación de lo que se vaya acordando. Fíjese que es un punto distinto a lo acordado con la FARC, el criterio de acuerdo y aplicación. Con la FARC, nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Sí? Esto tiene un riesgo potencial en términos de negociación, tiene un riesgo potencial, porque claro, como quien en la negociación, si ustedes miran los cuatro puntos de la agenda, en la negociación, quien más tiene que ceder es el gobierno. Convierte al ELN prácticamente en el monitor, el que monitorea hasta dónde el gobierno realmente está implementando el acuerdo de paz. ¿Sí? De suerte tal que el ELN tiene, ¿cómo se llama? Que uno, el mango, el sartén por el mango. El ELN tiene el sartén, gracias profesor Gabriel, tiene la sartén por el mango, ¿sí? Porque él es el que finalmente está monitoreando al gobierno y es el que puede estar diciendo, has avanzado bastante, pero no lo suficiente, ¿sí? Es él finalmente el que se erige en actor evaluador del proceso de implementación, ¿sí? Ese es, ¿en qué grado o en qué medida considera el ELN que lo acordado se ha implementado? Esa es una pregunta que no está resuelta. La responsabilidad de lo acordado recae, por supuesto, en el gobierno y deja en manos del ELN la valoración de si lo acordado se ha implementado o se está implementando. ¿Sí? Lo mismo que con respecto al desarme, sujeto a, el ELN ha hecho varias declaraciones donde ha dicho, cuando se le pregunta por lo del desarme, siempre dicen el desarme está sujeto a cambios estructurales o de fondo. ¿Sí? Entonces, ahí de nuevo las preguntas son obvias. Cuando se considera que los cambios son estructurales, cuando se considera que los cambios sí son de fondo o no son lo suficiente como para. Bueno, suelto ese punto, pasaría a un punto tercero, que lo han señalado aquí en la universidad algunos compañeros, algunos investigadores, y creo que tiene sentido. De alguna manera, el cese al fuego es una prueba de fuego para establecer hasta qué punto el ELN sí tiene cohesión organizativa y política, porque hasta donde sabemos el COSE es la máxima instancia político-militar, ¿cierto? Que logra articular y cohesionar a toda una estructura, pero es una estructura confederada, una estructura que de alguna manera tiene su propia dinámica local territorial y que no siempre se corresponde con las orientaciones del comando central del ELN. De hecho, en parte, esta dinámica político-militar territorial
puso en jaque en su momento las posibilidades de dar inicio al cese al fuego, sobre todo porque hay dos frentes muy dinámicos, que son los frentes que más proveen de recursos económico-materiales a la propia organización político-militar, que son los de Oriente y los de Occidente, los de Chocó y Arauca, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto que me parece a mí importante de no desestimar. Obvio, el cese al fuego va a ser una prueba, valga la retórica ahí, una prueba de fuego para ver hasta qué punto hay consistencia entre las orientaciones del COSE y sus diferentes frentes, particularmente estos dos frentes que son los más dinámicos, militar y económicamente, y de alguna manera, entre comillas, los más díscolos. Bueno, ambigüedades desde el gobierno. Es claro, yo creo que nadie discutiría que hay voluntad política por parte del presidente Petro y de su equipo negociador, ¿sí? Por hacer de su política algo exitoso, ¿sí? Porque finalmente se logre un acuerdo de paz total. Yo creo que yo por lo menos no pondría. Sin embargo, aquí viene el sin embargo que trae, que engarza con este postulado de las encrucijadas. El lenguaje y la estrategia de seguridad, estoy hablando del gobierno nacional, basado o basada en el combate a las economías ilegales, ¿sí? Ha llevado a que el gobierno prefiera este discurso descalificador y ofensivo contra los actores armados a un discurso propiamente político. De hecho, además de los sucesos ocurridos en Chocó por parte del ELN que aplazaron el cese al fuego, también hubo otro acontecimiento, y es la caracterización que hizo Gustavo Petro en una de sus intervenciones de estos actores armados como actores orientados por la pesquisa de rentas relacionadas con las economías ilícitas. Eso le ameritó una declaración no solo de los negociadores del ELN, sino también del mismo COSE, que puso en riesgo el arranque del cese al fuego. El gobierno pareciera moverse en un discurso ambiguo entre un discurso orientado a conferirle legitimidad política a sus interlocutores insurgentes y un discurso orientado a descalificarlos como actores delincuenciales y criminales, ¿sí? O sea, el gobierno ahí es ambiguo. De hecho, si no se firmó el acuerdo de la mesa y del cese al fuego ahora con el Estado Mayor Central de las FARC, fue por la ambigüedad de este discurso. De hecho, la propuesta del presidente Petro de no firmar un cese al fuego de carácter nacional, sino regional y escalonado, tiene que ver con este discurso de que estos actores armados no son plenamente políticos, no son interlocutores políticos, no los mueve el altruismo, sino la codicia, ¿sí? Y de ahí su descalificación. Por eso el Estado Mayor Central, Iván Mordisco, sacó declaraciones diciendo: hey, presidente, aténgase al acordado el 19 de septiembre ¿en dónde es? Bueno, aquí en el Oriente, en Suárez, a lo acordado aquí el 19 de septiembre, que es un cese al fuego nacional, no local ni escalonado. Claro, ¿qué está en juego allí? Están en juego muchas cosas, pero entre otras, en el sentido práctico, está en juego el desarrollo de la guerra por el cañón del Micay, que es una de las zonas estratégicas en la producción de la droga, ¿no es cierto? Un cese al fuego de carácter nacional deja con las manos sueltas al Estado Mayor Central para mantener sus posiciones
en el cañón del Micay, mantener sus posiciones sobre los negocios de la droga ilícita y todo lo demás, ¿cierto? Los corredores estratégicos y todo lo demás. Mientras que un cese al fuego territorial, local, escalonado, le permite al gobierno poder adelantar acciones del cese al fuego, por decir algo, en Cauca, en Nariño, etcétera, pero concentrar, en Nariño, en Chocó, etcétera, pero concentrar todas sus energías en la recuperación del cañón del Micay. O sea, la lógica de la guerra, más que la lógica de la paz, parece estar allí en juego y hace que el gobierno muestre sus ambigüedades. Entonces, ese es como el tercer punto. El gobierno no es claro. Claro, tiene que ver también con la naturaleza cambiante de estos actores. No estamos hablando de los mismos actores con los cuales negoció el gobierno de Belisario Betancur. Actores claramente gobernados por la lógica altruista de justicia, de un cambio revolucionario, etcétera, etcétera. Estamos frente a actores que de una u otra manera también están movilizados por la lógica de la codicia, ¿sí? Por la lógica de apropiar recursos y rentas ilícitas y todo lo demás, de suerte tal que lo delincuencial y lo político está allí de una manera muy ambigua, muy ambigua. Entonces, pareciera que el presidente juega también con esa ambigüedad en el terreno discursivo, con efectos perversos sobre el propio proceso de negociación. Bueno, cuarto o quinta encrucijada, por así llamar. No sabemos si está previsto en el tiempo, pero hasta ahora lo que tiene en mente el gobierno es adelantar procesos bilaterales de cese al fuego. Eso es importante, pero tiene sus riesgos. Porque en muchos territorios del país la confrontación armada no está protagonizada entre el Estado y los actores armados ilegales, sino entre los propios actores armados ilegales, bien sea de alta criminalidad o bien sea actores político-militares. De suerte tal que no es descartable que aquello que se pretende cubrir, garantizar de seguridad, que es el derecho internacional humanitario, y digámoslo así, garantizar los derechos de la población civil, ¿sí?, termine sacrificado en una guerra de todos contra todos. O sea, una guerra donde probablemente no esté el Estado, no estén las Fuerzas Armadas, pero estén los otros actores armados disputándose territorio y población, ¿no es cierto? Algunos analistas y algunos defensores de derechos humanos están planteando la demanda, que a mí me parece razonable y sensata, de un cese al fuego no bilateral, sino multilateral. Multilateral, no solo entre el Estado, las Fuerzas Armadas del Estado y cada uno de los actores en particular, sino entre todos los actores armados. Bueno, y aquí vuelvo sobre un punto que creo que vale la pena volver sobre él, ¿cierto? Es el que tiene que ver con el peso de la lógica de las capturas de rentas ilegales sobre el carácter político, la codicia sobre el altruismo. Vuelvo sobre él porque el proceso de negociación y la lógica de la guerra que todavía pervive nos hace preguntas como estas. ¿Hasta dónde ya ese modelo convencional de negociación y de, digamos, negociación orientadas a un acuerdo de paz que presuponía un actor político militar no ha sido desbordado por la propia realidad? ¿Sí? ¿Hasta qué punto el modelo de cambiar votos por armas es el modelo correspondiente, ¿no? Y sí, por lo contrario, o no tanto por lo contrario, sino a diferencia,
habría que matizar un poco más esa negociación, los términos de esa negociación y llevarla a la mesa misma. Como que, no sé, podría ser muy arriesgado, obviamente, conjugar un poco lo de sometimiento con proceso clásico de desmovilización, desarme y reincorporación, acompañado obviamente de lo que trae la propia ley de paz, ¿cierto? De paz total, de intervenciones políticas orientadas a la transformación misma del territorio y a ganar una mayor presencia del Estado en el mismo. Ya voy a terminar con uno más. Uno que es de mucha actualidad y a mi juicio es de mucho riesgo. Ahorita lo comentaba también con algunos amigos y amigas. Es el que tiene que ver con el punto de la sociedad civil. ¿Sí? Porque el acuerdo contempla, el acuerdo con el ELN, que es el más avanzado, contempla la participación de la sociedad civil y ha contemplado un itinerario de varias fases. Ya se identificaron, si mal no estoy, 80 organizaciones de la sociedad, ¿cierto? Con sus vocerías, todo lo demás, un comité nacional de participación, se han venido haciendo reuniones sectoriales, locales, regionales, o sea, ese componente ya ha arrancado. Y muy bien que haya arrancado, y muy bien que participe la sociedad civil. Yo creo que desde una posición democrática sobre una solución negociada al conflicto, eso es bastante razonable, pertinente, estratégico, digámoslo así, estratégico, no solo para lograr la negociación, los acuerdos, sino para lo que habrá de venir luego en el posacuerdo, ¿cierto? Su implementación, todo lo demás, lo de la sociedad civil. Una columnista del Espectador de apellido Nieto, pues no es mi familiar, es de apellido Nieto, decía que la participación de la sociedad civil es el corazón del acuerdo. Me pareció muy me conmovió esa evocación pues que hace de la sociedad civil, el corazón del acuerdo. Y en parte creo que está pensado así, por lo menos por parte del ELN está pensado así, que sea el corazón del acuerdo. La pregunta, desde una posición democrática, es hasta qué punto esa participación de la sociedad civil no termina violentando o transgrediendo la naturaleza autónoma y democrática de la propia sociedad civil. Y si no estamos asistiendo a una suerte de participación tutelada de la sociedad civil por parte del Estado y por parte del actor armado, que contradice la naturaleza misma de la sociedad civil. La sociedad civil en el escenario de lo público debe caracterizarse justamente por la conjugación de autonomía y libertad. Autonomía, libertad, democracia, ¿no es cierto? Que no tenga que estar respondiendo a lógicas de actores políticos o político-militares. Claro, llamar a la sociedad civil, pero que ésta autónomamente defina sus mecanismos de participación, el desarrollo mismo de los procesos, la construcción de consenso y que sea vinculante esa participación, ¿sí? No que sea, ¿cómo se dice?, un insumo para el tercer punto de la negociación, sino que sea vinculante. De hecho, con quien debería, primero que todo, hacer un pacto, un acuerdo de paz, el gobierno nacional, es con la sociedad civil territorial o territorializada, y ahí ya me meto con el último puntico de mis encrucijadas y ya cierro, ¿cierto? Porque realmente quienes llevaron el peso de la resistencia frente a la guerra, armándose de un discurso por la paz, la defensa del derecho internacional humanitario y todo lo demás, fueron las organizaciones territoriales de la sociedad civil, grupos étnicos o etnoculturales de negros, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, en los territorios, esgrimiendo el discurso de la paz, de la resistencia frente a la pretensión de los actores armados
por incluirlos en su lógica de la guerra. Después de que fracasó el Movimiento Nacional de la Paz, por allá a finales de los años 90, lo que quedó de ese movimiento fueron expresiones de resistencia civil no armada en los territorios. ¿Sí? Y ese es el elemento de la totalidad de la paz que le hace falta a la propuesta del presidente Gustavo Petro. Es una paz total, pero se parece un poco a la idea hegeliana de la totalidad, ¿cierto? La totalidad excluyendo al otro colonizado, al indígena, al negro, al mestizo, etcétera. Ese otro que no está incluido en el metarrelato europeo, hegeliano. Lo mismo diríamos que guardando pues las proporciones, las mismas limitaciones vamos a encontrar acá con la idea de paz total del presidente Petro. Es total, pero no es tan total como para incluir a los actores de esta dinámica de guerra y paz de los últimos 20, 30 años en Colombia y que se expresan no solo en el campo, sino también en la ciudad. Entonces, lo que algunos llaman la paz otra, ¿sí? La paz otra, que es la paz con actores no armados y que creo que conecta bastante bien con el deseo, o más que con el deseo, con el objetivo, tanto de los actores armados ilegales como por parte del Estado, de abrirle espacio protagónico a la participación de la sociedad civil autónoma y democrática en esa participación. Bueno, queridos compañeros y compañeras, investigadores, investigadoras, jóvenes, profesores, estas eran así, grosso modo, como las ideas que yo quería compartir con ustedes. Espero pues que les haya contribuido en algo para reflexiones ulteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Si quieren, abrimos el espacio para hacer preguntas del público. Podemos recoger unas cuantas. También a las personas que están viendo la transmisión por el canal de YouTube de la facultad, los invitamos a hacer preguntas. Bueno, entonces comienzo yo como para quebrar el hielo. Profe Jaime Rafael, muchas gracias. Muy provocadora la presentación. Nos da un panorama muy lúcido. Simplemente pensando en voz alta se me ocurren algunas preguntas. La primera es que es ineludible uno evitar pensar en lo que fue el proceso de paz con las FARC, con las ilusiones que se generó, con todo lo que fue ese proceso entre 2012, 2016, después plebiscito, toda la oposición que hubo de algunos sectores políticos acá en Colombia. Pero mirando ahora como la situación y el contexto actual, el cómo recibe la sociedad el proceso, que se genera mucha incertidumbre, incluso en medio de muchos ataques al actual gobierno. Y eso lo pone uno a pensar con cuánto capital político cuenta el gobierno para avanzar y cuánto tiempo de gobierno le queda. Porque finalmente, mirando, los retos son enormes, con los tiempos y los ritmos de negociación, la estrategia de negociación con el ELN puede tomarnos años, ¿cierto? Porque los ritmos con ellos suelen ser, digamos, más pausados, más lentos. Ellos no le están apostando necesariamente a un acuerdo en el corto plazo. Otro elemento que juega ahí es que con los otros actores, finalmente esa distinción entre el delincuente político motivado con, digamos, un componente altruista, ya como que se va matizando, erosionando, porque finalmente la economía del narcotráfico, las economías ilegales lo permean. Y pues pareciera que es un escenario de nuevas guerras donde los
instrumentos y los mecanismos de negociación, por lo menos que nosotros conocíamos, son muy distintos. Terminarían siendo como más de sometimiento a la justicia en algunos de ellos. El escenario es muy incierto. Y a ello le agregamos entonces los apoyos. Antes contábamos con un apoyo fuerte, digamos, sector de sociedad civil, claro, con unas oposiciones también fuertes, que eso se dejó ver en el plebiscito. ¿Cómo ve usted esa correlación de fuerzas? Entonces, finalmente, en ese escenario, en cuanto a los apoyos y el nivel de apropiación y arraigo a estos procesos de paz, ¿qué tan convencida ve usted a la sociedad colombiana y qué tanto está logrando el gobierno como para generar legitimidad en estos procesos? Que pasemos de esa perplejidad o esa incertidumbre, digamos, a un apoyo a esos procesos. Yo dejaría la pregunta ahí, no sé si fue clara o si fue muy enredada. Dejó clara la distinción entre actores políticos armados y grupos armados organizados, unos que los mueve el altruismo y la justicia, por así decirlo, y sus ideales, y otros movidos por la necesidad de dinero y la codicia. Entonces, en este sentido, mirando las negociaciones, ¿qué le puedes ofrecer tú a los GAOs que reemplace la cantidad de dinero que les da el narcotráfico y la venta ilegal de armas? Porque ellos no los mueve un idealismo o una curul en el Congreso. ¿Cómo reemplazas eso para lograr la paz? ¿Qué le puede ofrecer el gobierno para reemplazar esos millones que ellos reciben de la guerra? Buenas tardes, profe Jaime. Qué gusto escucharlo en esta reflexión tan pertinente para el país en estos momentos y en esta ciudad sobre paz total. Tengo como dos preguntitas, profe, más como interpretativas de pronto después de ese análisis de coyuntura que usted acaba de hacer. Y una tiene que ver con esa idea que usted estaba desarrollando de los talones de Aquiles, de las propuestas, de los escenarios de paz que se han construido cuando usted planteaba que había una tensión como entre democracia y conflicto. La pregunta es como que eso era un patrón histórico de los procesos de paz. Entonces es como que si en estos momentos estamos como entrando hacia un nuevo régimen político, en el sentido de que hay la disposición o no de copar esos territorios por parte del Estado. O sea, si estamos ante un nuevo régimen político, probablemente si el Estado en sí mismo tiene la disponibilidad de copar esos territorios. Y por otro lado, es como, pues en términos del análisis de coyuntura, es como si los procesos de paz son un gran acontecimiento, digámoslo así, que generan más democracia en el país, o qué, cómo interpretar ese análisis de coyuntura en relación a los procesos de paz. Y eso nos llevaría a preguntarnos otra cosa, si es que en estos momentos ante este gobierno estamos ante la voluntad de un gobierno, digámoslo así, que viene de un proceso de paz. Indudablemente Petro, ¿cierto?, hizo parte del proceso del M-19, y en tal sentido, entonces, la voluntad que tienes de gobierno de negociar con todos los actores, o es una voluntad real, digámoslo así, de un poco más de fuerzas políticas de lo que significa la paz para el país. Bien, buenas tardes. Bueno, no sé si esto le suman de pronto a esta primera ronda muchas preguntas y no podría ser con más adelante después de despejar las primeras. Yo tengo como tres
preguntas puntuales. Respecto a la última parte, cuando usted hablaba como al cierre y agradeciéndole, profe Jaime, por la presentación. Hablaba usted de la paz otra, como tratando de pensar en esta idea de la paz total, ya no propiamente como hacer la paz con todos los actores, sino como con esta dimensión más de inclusión y de reconocimiento de la diversidad. Pero haciendo una síntesis como de las encrucijadas, quiero hacer una pregunta puntual por una que yo siento que está mencionada en las que usted recoge, pero que a mí me interesa puntualmente, que es cuáles serían las encrucijadas como de la paz urbana, que sería como una de las formas de la paz territorial, ¿cierto? Si analizamos y en eso coincidimos que uno de los retos y de las diferencias respecto de esta paz total, y es esta idea de territorializar la estabilidad del posconflicto y tratar de cerrar la guerra, también incluyendo las ciudades. ¿Cuáles, si usted las ha considerado y las ha pensado, cuáles serían esas encrucijadas de la paz urbana? Yo pongo una, por ejemplo, las formas del control territorial, que, digamos, en el contexto de la paz total, tendríamos que releer o volver a leer la idea, por ejemplo, de las fronteras invisibles. La mayoría de los conflictos armados, cuando se periferializan y son de tipo subnacional o territorial, tocan las fronteras nacionales entre países, pero pensaría uno, por ejemplo, que en un contexto de paz urbana tendríamos que pensar cómo, por ejemplo, el Estado llega no solo a las fronteras del Estado con otros países, sino también a esos territorios controlados, por ejemplo, por grupos armados o por actores ilegales o de gobernanza criminal. Uno, paz urbana, cómo juega en la encrucijada. La segunda es más teórica y es que seguimos viendo esta presencia de el marco teórico de Galtung para leer incluso la paz total. Yo tengo una duda muy grande respecto de si Galtung y sus dicotomías siguen siendo explicativas para leer los retos de la paz en el presente, y más cuando haciendo una síntesis de las ideas de Galtung, no sé si ahí podemos tener una discusión, casi que las 3 R's de Galtung y toda su reflexión sobre la construcción de paz es para los conflictos nacionales o entre estados. Este es un conflicto particularmente territorializado, es un conflicto subnacional, y lo decimos que uno de los retos grandes de la construcción de la paz en conflictos como el nuestro es que la guerra no es una guerra, digamos, total, de alguna manera, no es del todo el territorio, es situada. ¿Cuándo saldremos un poco de las dicotomías, en su opinión, de Galtung? Positiva, negativa, éxito, fracaso. La tercera que usted mencionaba un poco, parcial total, ¿cierto? Estamos en ese juego de dicotomías que yo siento que es muy de la herencia de la discusión de Galtung de paz positiva y paz negativa. ¿Será que la paz total necesita un marco teórico mucho más, no sé si parsimonioso, pero a la vez complejo para pensar la paz más allá de Galtung? Yo quedo con esa inquietud y lo he tratado de pensar cómo es una idea de la paz más allá del marco de la paz nacional que piensa Galtung. Y por último, me queda la duda de por qué a veces no le gusta, o porque usted mencionaba que no le gustaba a veces referirse a las causas. Esa es más una pregunta metodológica de su trabajo, ¿cierto? Porque uno podría pensar que un elemento central para pensar la paz total es sobre su mecanismo causal. ¿Qué causa la paz total? ¿Cómo podemos en cierta medida alcanzarla si no entendemos probablemente las causas de la paz total? Muchas gracias por la presentación. Pregunta desde acá. Pues parece imposible deslindar las negociaciones con estos actores armados con el tema de las economías ilícitas asociadas al crimen organizado y al narcotráfico. Mi pregunta es que si esto al mismo tiempo también hace imposible deslindar esto con las lógicas que ya son más regionales, es decir, que trascienden las fronteras nacionales. Entonces ya tenemos que pensar en cómo decisiones que se toman desde los carteles en México afectan, ¿cierto?, estas negociaciones o estas dinámicas. Al mismo tiempo, todo lo que está sucediendo en la región, en Ecuador, Perú, Bolivia, sin mencionar Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, me parece, pues, pertinente, pues yo tengo mucha curiosidad de preguntarle si esta
pues imposibilidad de deslindar estas negociaciones del tema del crimen organizado no es en sí misma otra restricción o condicionante que pues ya es internacional y que al mismo tiempo pues limita la capacidad de acción del gobierno y de los actores en la negociación. Entonces no sé si se puede pensar en esta como una encrucijada también. Gracias. Por ahora no hay preguntas en el chat, pero sí le mandan muchos saludos al profesor desde el canal de YouTube. Que muchas gracias por su presentación. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, las inquietudes, todas muy pertinentes y con algún grado de dificultad, porque no son preguntas que puedan ser respondidas solo desde la lógica teórica de lo que ha estado implícito en el proceso, ¿no? Sino también desde las evidencias empíricas que están configurándose. Yo en aras al tiempo, pues, de mi presentación, omití dos encrucijadas. Una tiene que ver con el tiempo, pues, porque, y me parece lo que ha señalado el profesor Gabriel de una manera muy pertinente. Esa es una encrucijada central. Ya lo hemos interiorizado como un lugar común, pero sigue siendo importante, ¿cierto? Una cosa es el tiempo del gobierno y una cosa es el tiempo de los actores armados. ¿Sí se acuerda que eso se destacó mucho por parte de los analistas en los años 80, 90, con la negociación? Se volvió un lugar común, pero no por ser un lugar común deja de ser cierto. Y usted, profesor Gabriel, ha puesto ahí el dedo en la llaga, porque, bueno, ¿hasta qué punto el tiempo del gobierno de Gustavo Petro le da para desarrollar toda esa agenda? Teniendo en cuenta que la negociación con el ELN ha sido la negociación más difícil que se ha realizado entre todos los actores armados, ¿sí? Ha sido el actor más difícil de poder concretar en una... Entonces, si el gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, necesitó 2 periodos presidenciales para arribar a un cierre de la negociación, ya nos podremos imaginar cuánto tiempo necesitaría el gobierno de Gustavo Petro. O sea, yo creo que en términos de periodo gubernamental, o esta es una hipótesis, pero bastante razonable, es que va a quedar desbordado por la propia dinámica de la negociación. Y ahí se abre una incertidumbre, una encrucijada, por así decirlo. Bueno, ¿quién y cómo se garantiza la continuidad de ese proceso? ¿Quién puede garantizar que no se va a interrumpir? Porque estamos ante la incertidumbre de quién podría ser el presidente del próximo año, cómo puede estar constituida, cómo puede estar la composición del Congreso de la República. En otras palabras, cómo está la correlación de fuerzas sociales y políticas para el próximo periodo, pero también desde ya, ¿cierto? Desde ya y para el próximo periodo, que garantice continuidad en el proceso y cierre final del proceso de diálogo y negociación con el ELN y con los otros actores armados. De esa encrucijada que plantea el profesor Gabriel me parece a mí que es absolutamente pertinente y que va a estar allí. Cada mes que pasa es un mes en contra del propio gobierno y en contra del propio proceso de paz, porque el tiempo se va acortando. Uno, que es muy importante, y dos, retomando lo de la correlación de fuerzas, y lo conecto tal vez un poco con lo que el compañero Diego anotaba ahorita, en términos de correlación de fuerzas, ¿sí? Estamos frente a un gobierno del cambio, se dice entusiastamente, ¿cierto? Por el mismo gobierno, sus simpatizantes, sus seguidores, etcétera. Pero este es un gobierno muy débil, políticamente muy débil, ¿sí? Es un gobierno que lleva ya un año y no ha podido dar trámite a sus 2, 3 reformas sociales centrales, ¿sí? Es un gobierno con un Congreso de la República, yo diría, mayoritariamente adverso.
tiene un marco explicativo global, ¿sí? Que creo que nos sirve para interpretar un poco esta coyuntura y la venidera quizá. Es que el viejo país no ha muerto. El viejo país sigue vivito y coleando, ¿cierto? Y en eso radica la gran debilidad del gobierno Petro. Él podría, como gobierno del cambio que se autoproclama, podría acometer un proceso de enfrentar el viejo país, enterrarlo y construir un nuevo país, que es el lenguaje del M-19, del viejo M-19 y de él mismo, ¿no es cierto? Pero no tiene la capacidad y no sabemos si la tenga para el próximo periodo. Ahora las elecciones territoriales yo creo que van a ser un buen termómetro para establecer cómo está la correlación, ese estado de la correlación de fuerzas, ¿sí? ¿Qué tanto poder político? Porque para acometer una estrategia de estas se requiere un poder político vigoroso, absolutamente vigoroso, no tanto o no solo en el liderazgo presidencial del gobierno, sino en las otras instituciones del Estado de Derecho, que son el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Un Congreso de la República favorable a la estrategia política del gobierno hace muchísimo rato no solo le hubiera dado el trámite, sino que hubiera construido una legitimidad política arrolladora en este país, diría yo. Pues, porque el punto es ese, la correlación de fuerzas es absolutamente, bueno, en buena parte, no digamos tan, en buena parte es adversa al gobierno. Este es un gobierno que ganó, pero aún ganando es débil desde el punto de vista político. Ese sería como el primer punto y yo creo que eso va a plantear las encrucijadas del proceso de paz en todos los niveles, no solo en lo que tiene que ver con el cese al fuego, que es lo más elemental, sino en la tramitación misma de la agenda contemplada para cada uno de los grupos armados. Y también tiene que ver con la legitimidad, porque la legitimidad del proceso se va ganando en la medida en que va produciendo resultados, en la medida en que se va estancando, que no va mostrando frutos concretos, se va deslegitimando cada vez más, sobre todo en un país tan polarizado como el nuestro, ¿sí? Y en un país en donde el viejo país es el que está todavía hegemonizando buena parte de la trama política y social. El grupo pasaría al punto 2 a una pregunta que se me hizo, creo que el compañero, el problema de los grupos criminales, ¿cierto? No hay claridad en términos de qué incentivos oferta el gobierno para acometer y lograr una estrategia de desmantelamiento de los grupos criminales vinculados a las economías ilícitas. Hay incentivos jurídicos, ¿sí? ¿Los hay? No. Se propone que los haya, ¿no? Porque todavía no existe el texto de la ley, ¿sí? Que establece con claridad en qué consistirían esos incentivos. El principal incentivo es de carácter jurídico, ¿sí? También habrían supuestamente incentivos económicos orientadas a que el Estado acompañe procesos de reinserción económica de grupos de la criminalidad, y eso toca también con lo que ahorita el profe señalaba, que me parece muy importante, con las encrucijadas de la paz urbana. Porque hoy por hoy, es mi lectura, yo creo que el conflicto urbano no está marcado por el conflicto político nacional. Hoy no se enfrentan grupos de paramilitares delincuenciales con comandos armados de la insurgencia en los barrios periféricos de la ciudad. Hoy yo creo que ahí son disputas entre actores armados delincuenciales, que tienen sin duda una dimensión política porque controlan el territorio, establecen las fronteras invisibles, ¿sí? Establecen los impuestos, la extorsión, todo lo demás. De suerte tal que en ese campo tampoco hay mucha claridad
acerca de cuáles podrían ser los incentivos de parte del gobierno nacional para que estos grupos se empiecen en un proceso de desmantelamiento, de desmovilización, etcétera. Uno podría decir, en las ciudades se han ensayado diferentes programas orientados a la juventud, un poco a extraer a los jóvenes de la guerra, pero buena parte de esos programas han fracasado en la medida en que no han tenido continuidad en el tiempo y en la medida en que desde un comienzo han sido programas frágiles desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico, ¿no? Pero creo, pues es la intuición que yo tengo, el riesgo más importante en términos de desmovilización de estos grupos de la criminalidad de alto impacto tiene que ver con lo que la profesora Amaya señalaba ahorita. Tiene que ver con la pervivencia de las rentas vinculadas a las actividades económicas ilícitas, particularmente el narcotráfico. ¿Sí? O sea, el gobierno puede ser exitoso en términos hipotéticamente de desmantelar, incluso hasta las autodefensas gaitanistas, desmantelarlas, todo. Pero al cabo de un tiempo, si existe el negocio del narcotráfico a nivel internacional, no solo nacional, regional, sino a nivel mundial, un mercado mundial del narcotráfico pervive, ¿sí? Es seguro que se crean estructuras de criminalidad de nuevo en el territorio urbano y el territorio rural, ¿sí? Unos actores reemplazan a otros actores, bien sea que ellos se desmovilicen o bien sea que sean objeto de la propia muerte en el desarrollo de sus actividades, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí el gobierno tiene que jugársela muy a fondo con una política orientada a atenuar los efectos de la economía del narcotráfico en el propio territorio nacional en términos de la configuración de estructuras criminales. Qué sé yo, bueno, el gobierno lidera toda una política a nivel regional para que se logre la legalización de la droga, por lo menos en determinadas áreas, la producción, etcétera. Eso podría ayudar, pero eso no es nada del corto, ni siquiera del mediano plazo. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes encrucijadas que enfrenta el gobierno para el proceso de paz. Discúlpeme, yo apago aquí. En el corto y mediano plazo. Tiene respuestas para las estructuras presentes de hoy, podría tener respuestas en términos de incentivos económicos, incentivos jurídicos, incentivos sociales, pero no tiene respuestas para la potencialidad de la estructuración de la criminalidad en el mediano y largo plazo. Entonces, profe Vladimir, yo creo que ese es uno de los riesgos, ¿no? Que tengamos más criminalidad en la ciudad a pesar de que se logren acuerdos puntuales con las bandas de las periferias urbanas. Mientras no se resuelva porque la extorsión doméstica, bueno, la extorsión doméstica podría ser controlada, podría ser, digámoslo así, ¿cómo se dice? Contenida, pero la dinámica de las rentas ilegales vinculadas sobre todo a la minería ilegal y al narcotráfico son muy impredecibles. Bueno, el régimen político, creo que la política de paz de Gustavo Petro, si tuviera éxito, yo no deseo que no tenga éxito, mi deseo es que sea exitoso, pero mirándolo realistamente, creo que no va a tener éxito, no va a ser exitosa. De pronto va a ser exitosa parcialmente, hasta cierto punto, ¿sí? Pero si tuviera éxito, creo que es una política de paz que está concebida en parte para trascender la dicotomía entre paz negativa y paz positiva de Galtung, ¿no? Porque está orientada justamente a ganar, no solo silenciar las armas, sino acometer un proceso de transformación del territorio y ganar una presencia política e institucional del Estado en el territorio, que garantice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en el territorio. Yo sería optimista por ese lado, leyendo pues de nuevo el texto
la ley de la ley de paz total, y leyendo obviamente lo que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, y leyendo también de buena fe las intervenciones políticas que hace el presidente. Creo que desde allí uno podría decir, se podría configurar un régimen político orientado a superar estos dos talones de Aquiles que han estado presentes en las paces parciales anteriores. Bueno, profe Vladimir, lo que usted me pregunta por último es un asunto más de orden metodológico, ¿cierto? Porque los historiadores sí tienden a hablar de las causas de la Revolución Francesa, las causas de la independencia, etcétera. Los sociólogos, por lo menos la escuela de sociología en la cual yo he estado presente, hablamos más de contexto de posibilidades. ¿Sí? Hay contextos de posibilidades que, como su nombre mismo lo indica, hacen más posible la ocurrencia de determinados fenómenos que la obstrucción de otros, de suerte tal que no hay propiamente causas en el sentido mecánico de pronto de la palabra, sino contextos de posibilidades, como cuando hablamos trayendo a colación a Charles Tilly, cuando habla de estructura de oportunidades, ¿cierto? Contextos de posibilidades. La paz de 2016 abrió un contexto de posibilidades que puede fracasar, ¿sí? Porque las causas tienen una suerte de componente de determinación, mientras que contextos de posibilidades es más de indeterminación, depende del actor. Si el actor no aprovecha ese contexto de posibilidades, no ocurren los procesos, los fenómenos, ¿no es cierto? Entonces no es la causa actuando per se, sino el contexto de posibilidades actuando gracias a la voluntad, ¿cierto? Y a la capacidad de acción del actor. Entonces es un asunto ahí de pronto de matiz, de orden metodológico. Bueno, de nuevo, muchas gracias, compañeros y compañeras. También para que aprovechemos que afuera tenemos un pequeño stand con la oferta de los posgrados. Acuérdense que estamos en inscripciones abiertas hasta el 18 de octubre. Entonces, 27. Entonces, mientras se toman el tintico, pues pueden aprovechar e informarse respecto a la oferta de posgrados. Muchas gracias. Y no se pierdan las otras actividades de las jornadas. Hasta luego.